música de raíz en Radio Universidad de Santiago. Aquellos hombres y mujeres que rescatan y conservan nuestra cultura popular. Juan Rojas te invita a escuchar las obras cumbres del canto popular y las nuevas generaciones de la música chilena. Lunes a viernes a las 12 del día y a las 4 de la madrugada, y los domingos a las 15 horas. Te esperamos en el Alma Nacional. Les invitamos a sintonizar nuestros programas con música de concierto en Radio Universidad de Santiago. De lunes a domingo a las 23 horas, los sábados desde las 21 horas y los días domingo entre 8 y 10 de la mañana y de 20 a 24 horas. Recuerde, la mejor música clásica de todos los tiempos la encuentra en Radio Universidad de Santiago. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Todas las voces, todos los espacios en tu radio pública. Ya empieza la hora del museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos escuchas a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Y hoy es un día muy especial porque hoy se cumplen 110 años del nacimiento de Salvador Allende Gossens, y hoy nos va a acompañar el historiador Maximiliano Salinas para conocer y repasar la vida, obra y legado de este personaje clave en la historia de nuestro país. Pero antes de ir con la entrevista del día de hoy, los quiero dejar con la primera canción de esta mañana. Esto es Francisca Valenzuela, Salvador. Algo se mueve en mí. En mis entrañas. Ilusión que todo puede estar mejor. Busco cómo hacerlo realidad. Las cosas cambiaré. Haré revolución. Yo seré el primero, todos me seguirán. Sé que no están contentos con las cosas como están. Vamos ya.
ilusión. Yo quiero ser un faro y guiar este país que está tan gris. Quiero ser su salvador. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy hemos preparado un capítulo especial para conversar acerca de la figura de Salvador Allende porque se cumplen 110 años de su nacimiento. Y nos acompaña el historiador Maximiliano Salinas. Maximiliano, para mí es un placer tenerte nuevamente acá. Oh, muchas gracias, un gusto también, pues. Después de haber hecho ese capítulo de Clotario Blest que salió tan bueno y recibimos muchas felicitaciones por ese capítulo. Así que tengo toda la fe de que este capítulo va a ser igual de bueno que el de Clotario Blest y que vamos a aprender mucho acerca de la figura de Salvador Allende también, ¿no? Que es el sentido de este programa, que la gente aprenda, descubra, conectarnos con la historia de nuestro país. Y Salvador Allende es un personaje clave en la historia de nuestro país, evidentemente, ¿no? Inevitable. Yo te quería abrir esta entrevista citándote un dato, que es que en el año 2008 Televisión Nacional realizó el programa Grandes Chilenos, cuyo objetivo era elegir al chileno que más había contribuido al país, como una forma de conmemorar el bicentenario que ya se nos estaba acercando, ¿no? Y Salvador Allende ganó ese, no sé si decirle concurso o esa votación, se impuso con un 38.81% frente a figuras como Arturo Prat, Lautaro, Violeta Parra, lo que no es menor, ¿no? O sea, es de todas las figuras de la historia, de toda la constelación de personajes que han habitado este territorio. Salvador Allende se impone como el chileno que más contribuyó a construir el país. Yo te quería preguntar, ¿a qué crees tú que se debe la simpatía que Salvador Allende sigue despertando en una parte importante de nuestro país? A ver, mira, es notable esa afirmación porque Allende también es una personalidad controvertida. Exacto. Y muy poco, diría yo, digerida o conocida a cabalidad, fíjate, por todo lo que pasó después de su muerte, pues. Claro. Entonces, no deja de sorprender que en una votación así a nivel nacional su figura sea la preeminente. Sorprende y quiere decir que en alguna fibra de nuestra alma colectiva Allende sigue estando como una figura cálida y querida, ¿no? Claro, sí. A pesar de lo, como te digo, de lo confuso y difuso que es su memoria después del golpe de Estado, donde su nombre era innombrable, ¿no? Exacto, se convirtió en un tabú. Un tabú. La UP, las figuras, yo me acuerdo que una época en que era súper difícil conseguir música, por ejemplo, de Víctor Jara o Violeta Parra, se había desaparecido. No existía. Bueno, pero esos tiempos ya pasaron. Ahora sí se puede... O sea, ahora sí se puede conversar de estos temas, sí se puede revalorizar estas figuras, entenderlas mejor también, quizás. Yo creo que estamos en el momento de hacerlo. Y a mí me gustaría saber un poco de los orígenes familiares de Salvador Allende, porque entiendo que son bien importantes. Él viene de una familia de médicos. Su abuelo era radical y masón, y era gran maestro masón, entiendo. ¿Qué nos puedes contar tú de los orígenes familiares de Salvador Allende? ¿De qué clase social era? Claro, tiene esa figura muy, muy notable y de la cual él se siente muy, muy atraído, ¿no? Que es su abuelo. Su abuelo... Ramón Allende Padín. Masón de gran valor y del tiempo de la Guerra del Pacífico, y un personaje muy señero que muere joven y donde Salvador se siente muy identificado con él. Sí. Claro.
ya sea por su ideario político y también profesional. Entiendo que el abuelo estuvo como a cargo de no sé si las campañas médicas Durante la Guerra del Pacífico, sí. Claro, conoce por dentro toda esa situación. Sí. Un personaje, bueno, y del Partido Radical, naturalmente. Y entonces, Radical, en el 19, es decir, la avanzada democrática dentro del espectro político chileno. Entonces también es una figura que es muy apreciada por ese sentido. Claro. Y bueno, él, por lo que estuve leyendo, sus primeros años de vida lo pasa en Tacna, y todo este periodo de infancia y juventud entiendo que él viaja mucho, estudia, al principio crece en Tacna, que estaba ¿no? en el diferendo, todavía no se sabía si iba a ser chileno o peruano. Luego estudia en Iquique, luego en Valdivia también. Es una época bien movida de su... Por otra parte está su madre, que es hija de inmigrantes belgas. Eso habría que también enfatizar la figura materna, oye, que también es tan clave para él, oye. ¿Qué nos podrías contar tú? Su madre, oye, él tiene un amor impresionante por su madre, que es mutuo, digamos, y muy, a ver, ¿cómo decirlo? Tan determinante en su modo de ser, de creer, de vivir, fíjate. Su madre era cristiana, católica, digamos, de la tradición católica chilena. Además creo que pertenecía a la orden terciaria franciscana. O sea, tenía unos valores muy particulares en torno a la religión. Y entonces eso yo creo que... Eso es algo que poco se comenta de esa... Pues, la parte como masónica, además, de Allende se sabe más. Sí. Pero que la madre haya tenido... Claro, es una especie de... No contrapeso, pero es otra vertiente dentro de la tradición chilena, claro, religiosa y cultural, ¿no? Y habría que sopesarlas también, claro, porque lo masónico está mucho más fuerte, porque el propio Allende también fue masón. Pero no olvidar esa tradición materna, cristiana, y que tiene que haber sido muy, muy influyente en alguna capa de su personalidad. Claro. Y la familia Allende, digamos en Chile, en Santiago, era una familia elegante, digamos, no era una familia de clase media, ¿no? Es una clase media, pero, a ver, profesionales, ¿no? Y digamos, con cierto prestigio. Y, bueno, él vive en Viña del Mar, en la Avenida Libertad. Claro. Tenía su casa ahí cuando estaba viuda su madre. Entonces también hay un buen pasar ahí también, ¿no? Sí. Sus hermanas se forman en colegios. De hecho, cuando estaba leyendo acerca de la juventud de Allende, encontré por ahí un dato que siempre en los colegios a él lo trataban como el pigio, como porque llegaba mejor vestido, era más educado. Siempre había una diferencia respecto al resto de sus compañeros. Claro, también por aspectos personales de su gusto, del vestir y del ser, ¿no? Sí, tenía ese estilo. Pige Allende, una palabra que lo acompañó toda su vida. Como karma igual para él. No debe haber sido... Claro. un mote claro, que tanto le hubiera gustado, porque dentro de sus opciones políticas y sociales, claro, ser llamado pije no venía. Claro. Oye, y hay una figura que a mí me gustaría, de la que quisiera que tú nos contaras un poco, porque entiendo que fue fundamental en la formación de Salvador Allende, que es este zapatero que se llama Juan de Marchi. ¿Qué nos podrías contar de Juan de Marchi y cómo influye en la figura de Salvador Allende? Fíjate que eso le da un carácter bien especial a su formación ideológica y política, porque en vez de decir que él fue formado, por qué sé yo, por algún académico o por una cosa más intelectual, así, ¿eh? O por su misma familia, ¿no? Porque tanto el papá como el abuelo eran radicales de esa tradición más democrática. Sin embargo, claro, y él hacía mucho hincapié en eso, que su formador así era este zapatero anarquista además, ¿no? Lo cual, en términos sociales y políticos, le da un perfil muy, muy sugerente, porque lo saca un poco de lo común y corriente de lo que podía ser hasta la izquierda más clásica, más marxista, ¿no es cierto? ¿Dónde y cuándo conoce a este zapatero anarquista? Mira, en Valparaíso, el zapatero vive en Valparaíso, entonces es la juventud. Eso estaba en el colegio, todavía no estaba en la universidad, porque él estudió... Colegial, yo creo que tiene que haber sido, sí, en esa edad. Claro, pero es determinante. Él siempre lo recordó hasta el final de su vida, que ese había sido el formador ideológico de
de su vida. Y ahí, no sé, Juan de Marchi escribió algo, hizo algo, aparte de ser el formador intelectual Mira, de... yo no conozco mayormente de su figura. Yo creo que el que lo relevó fue Salvador de Allende. Salvador digamos. Allende, claro. Y bueno, luego él comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Chile. Y Claro. me gustaría que nos contara acerca un poco de los primeros pasos de Allende en política, porque entiendo que él llegó a ser vicepresidente de la FECH. Claro, él es dirigente estudiantil. ¿Tuvo él- un rol destacado o pasó un poco...? Sí, en la universidad él tiene una identidad ahí importante. ¿Cómo se llama el grupo con el cual él participa? El grupo se llama Avance. El grupo Avance, ¿no es cierto? Y donde él tiene conflictos con ese grupo, ¿no es cierto? Pero, claro, muestra la identidad socialista universitaria de él, junto al Partido Socialista, que Claro. donde va a estar. Pero el Avance es un grupo que él se ríe un poco de ese grupo. No sé, ¿te acuerdas tú al final de su vida? Él dice, todos los que éramos de Avance ahora son todos casi de derecha o muy conservadores. Y a mí me acusaban de ser un tipo medio socialdemócrata. Y miren dónde estoy ahora, ¿no? Las vueltas de la vida. Pasa eso un poco en las universidades, ¿no? Que a veces los compañeros más radicales, pues uno los ve... Después terminan, quizás dónde. Claro, Sí, y los que- no es un fenómeno aislado, no es un caso aislado el de... lo que señala Salvador Allende, ¿no? Respecto a sus compañeros del grupo Avance. Bueno, ya estamos en la FECH, donde Salvador Allende llegó a ser vicepresidente, pero como tú mismo explicaste, luego a él lo expulsa porque tuvo problemas con su grupo de apoyo, con este grupo Avance, como que termina Ok, un poco sí. fuera, ¿sí? Mm. Y luego viene otro hito relevante en la vida de Salvador Allende, que es la fundación del Partido Socialista. Claro. Yo entiendo que él participó en esa fundación. Él es de los fundadores del partido, y especialmente en Valparaíso, él es una personalidad, sí, fundamental. Se echa a andar el Partido Claro, Socialista. él organiza el partido, o sea, la facción en Valparaíso, la sede de Valparaíso del Partido Socialista. Y a mí me gustaría que le explicaras un poco a nuestra audiencia en qué consiste el Partido Socialista, cuáles son sus ideas, qué lo diferencia del Partido Comunista o de los otros movimientos sociales. ¿Cómo...? Claro, mire, yo trabajo más En esta época. historia cultural, entonces Claro. no me muevo tanto, pero ciertamente el Partido Socialista es una especie de una nueva oleada de una izquierda marxista en Chile, más allá del Partido Comunista, que es, digamos, muy, muy vinculado, asociado, digamos, a la ortodoxia soviética. Entonces, el Partido Socialista tiende a imaginar un socialismo no tan dependiente, digamos, de ese modelo soviético, sino que pensar un socialismo más latinoamericano, indoamericano, como se decía en aquella época, ¿no? Entonces, eso le da un carácter especial, pues, una cosa mucho más nuestra. Claro. Y más suelta, más libre, yo diría, y donde caben muchas más posibilidades de identidad, ¿ah? Versus ese Partido Comunista que está asociado a algo más homogéneo, más ortodoxo, más doctrinariamente situado de una manera muy explícita con respecto a Moscú. Claro. Cuando llovía en la Unión Soviética, los comunistas chilenos abrían el paraguas. Era... Eso quedó como una alegoría fantástica de lo que era el comunismo chileno, ¿no? Claro. Pero el Partido Socialista, por lo que tú nos explicas, siempre tuvo esta, no sé si distanciamiento, ¿no? Pero una forma de hacer las cosas Otra forma de, más independiente. Más independiente, ¿no? Más independiente y más local, más como pensando en lo que era nuestra realidad latinoamericana. Y eso yo creo que es muy Allende también. Allende es un tipo que está pensando la izquierda desde América Latina. Entonces, él le da... O sea, él está penetrado de ese espíritu del PS. Claro. Y ponte tú, Allende luego inicia su carrera como parlamentario. Estamos haciendo algunos saltos. Y a mí me gustaría, según tú, ¿cuáles crees que fueron los principales hitos en esta carrera de Allende como parlamentario? Fíjate que, claro, él empieza, a ver, ya en los 30 finales, desde ahí comienza a ser el gran parlamentario chileno, ¿no? Hasta ser presidente del Senado, ¿no? Es una gran trayectoria parlamentaria.
desde los 30 a los 60. Claro. Entonces, toda su vida política. Era un muy buen orador. Por de pronto, ¿no? Tenía una capacidad de... que ya ni nos imaginamos cómo podía ser aquello, ¿no? Claro. La No, capacidad bueno, sus discursos... oratoria que ahí están, ¿no? Entonces, yo diría que lo marca definitivamente. O sea, él es un socialista, pero un parlamentario. Republicano. Republicano, entonces, ¿no? Y entonces muy identificado con esa tradición democrática republicana. Eso yo creo que le da un carácter muy bonito. Mira, en los años 30 hay una cosa muy... Él era diputado del PS, el año 38, apenas creado el Frente Popular, ¿no? Hay una carta a Hitler. ¿Tú conoces eso? No. Un documento de un grupo importante de parlamentarios chilenos al Reichstag, pidiéndole a Adolf Hitler que pare la persecución de los nazis. Es un dato medio... O sea, a los judíos. A los judíos, fíjate. Y ahí el arco de apoyo de esa declaración es muy interesante porque va del Partido Conservador al Partido Comunista. Donde, o sea, curiosamente, provejado por el Frente Popular, pero logra un acuerdo muy importante, oye, del Parlamento chileno, y es una opinión históricamente hoy día mucho más valorada, ¿no? En antifascista. Y en eso está Salvador Allende. Claro. Y bueno, él también tiene, ¿no?, esta otra lista que es como él es médico de profesión, tiene mucha preocupación por la salud de los chilenos, por decirlo de frente, ¿no? Claro, yo creo que eso lo determina también en toda su condición política. Él es médico y entonces siempre la salud pública, digamos, es un programa, es una inquietud fundamental, ¿no? El tema de la mujer, de la infancia, niños, ¿no? La infancia y de la mujer. Ahí está el litro de leche, ¿no? Ahí está la base de todo lo que va a ser esa medida, claro, de la unidad popular, ¿no? Eso está en el corazón de su condición política, la salud. La salud. La salud. Qué importante es la salud. La salud y el salud. Las dos, pues. Las dos. Maximiliano, te quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Esta es una canción de Mauricio Redolés que se llama El Finao. La paya me dijo, anda a buscarlo. Yo me tuve que arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces lo encontré a él que estaba disparando en un balcón, tendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él, sin darse vuelta, me echó un garabato tremendo, ¿no? Me dijo, déjame, conche tu madre, ¿no? Entonces en ese momento, como yo lo seguí tirando, él se dio vuelta y me dijo, eres tú, Gironcito. ¿Viste tú que era más serio de lo que tú creías? El final se la jugó sin asco, enfrentó a los locos del asalto. Él sabía que lo querían vivo y por eso los enfrentó a tiros. Él sabía que lo querían vivo y por eso los enfrentó a tiros. El final se la jugó sin asco, enfrentó a los locos del asalto. Era Chichacura ahora, cantaría con su muerte a la aurora. Libertad para todo un continente, dignidad y una vida diferente. Libertad para todo un continente, dignidad y una vida diferente. El finao era Chichacura ahora, cantaría con su muerte a la aurora. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción no hay cabeza, esa noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la traición se transmite por el aire. Conmoción no hay certeza generales, tampoco hay culpables.
imponerse la traición. Suena fuerte y no suena amargura, pero sí una clara decepción. Suena fuerte y no suena amargura, pero sí una clara decepción. El metal tranquilo de su voz, donde quiere imponerse la traición. Finado de guata en un balcón, disparaba solo hace un rato. Su doctor de los pies le dio un tirón y el finao le echó un garabato. Su doctor de los pies le dio un tirón y el finao le echó un garabato. El finao de guata en un balcón disparaba grandes tiros por su amada. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción no hay cabeza, esa noche cuando le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la agresión se transmite por el aire. Conmoción no hay certeza generales, tampoco hay culpables. Un gran legado, rectitud, dignidad, las cosas claras. Nunca pensamos que estábamos tan solos. Reflexión años después un guardaespaldas. Nunca pensamos que estábamos tan solos. Reflexión años después un guardaespaldas. El final nos dejó un gran legado, rectitud, dignidad, las cosas claras. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción no hay cabeza, esa noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la presión se transmite por el aire. Conmoción no hay certeza generales, tampoco hay culpables. Yo me tuve que arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces lo encontré a él y estaba disparando en un balcón, tendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él, sin darse vuelta, me echó un garabato tremendo. Dijo, déjame cuando se toma. Era choro y consecuente, se agarró a tunazos por su gente, nunca dio la espalda a su familia, se paró y su vida hizo astillas, se paró y su vida hizo astillas, nunca dio la espalda a su familia. El finao era choro y consecuente, se agarró a tunazos por su gente. Nadie cante, nadie hable, poesía se respira con el aire. Emoción, no hay cabezas, esa noche al mundo le llegó un cable. Nadie mire, nadie hable, la traición se transmite por el aire. Conmoción, no hay certeza generales, tampoco hay culpables. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Cada sábado a las 12 del día te esperamos en nuestra cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. No lo olvides, Radio Universidad de Santiago te invita a dar un paseo por el parque. Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral,
Un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Cada sábado tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. A Hora da Saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra, saudade. Eugenia Dos Santos y Mila Araújo te invitan a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa. En Radio Universidad de Santiago, cada sábado a las 19 horas, A Hora da Saudade. Todo el sentimiento, el ritmo, la diversidad y el calor de la lengua portuguesa. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy estamos revisando la vida, obra y legado de Salvador Allende Gossens, junto al profesor Maximiliano Salinas, quien es el autor de un libro que tengo por acá que se llama Salvador Allende, una vía pacífica al socialismo, que es de la editorial de acá de la Universidad de Santiago. Maximiliano, ya para abrir este segundo bloque, ¿no?, de nuestra entrevista, me gustaría que nos dijeras cuál consideras tú que es el gran legado de Salvador Allende desde la distancia que nos da el tiempo, ¿no? Ahora que ya han pasado 110 años de su nacimiento, otro tanto desde el gobierno de la UP. Mira, yo creo que a estas alturas de la historia del partido, yo creo que lo importante es ver a Salvador Allende dentro de la historia de la humanidad. Yo ya lo dejo de ver solamente desde el punto de vista chileno y latinoamericano, que son claves. Pero yo creo que su estatura histórica, para poder comprenderla, es a un nivel mucho más universal. En el sentido de que él es en el siglo XX una figura que desde su juventud hasta que da la vida se inscribe, digamos, en un proyecto humanista, que es el socialismo, ¿no es cierto? Pero hay un discurso del 21 de mayo del 71, debe ser, donde él dice, mira, estamos en un camino nuevo que no sabemos realmente, no tenemos un norte tan claro ideológicamente para poder avanzar, pero sí nos apoyan los humanismos de todos los tiempos. Es una afirmación que se puede releer desde hoy día como la búsqueda que él tenía de considerar que lo que había que hacer, la humanización por la que tenía que transitar la sociedad chilena, debía pasar por el encuentro de los humanismos más diversos con tal de asegurar una vida mejor y feliz para el pueblo. Y en eso, claro, él dice, bueno, aquí está la tradición marxista, pero ¿por qué no la tradición cristiana, ¿no? O la tradición laica, de la cual él provenía también, ¿no? ¿Cómo se pueden ir reuniendo tradiciones, mezclando identidades humanistas con el objeto de poder conferir al proceso histórico colectivo una identidad plural, maciza, claro, y esperanzadora, ¿no? Lo hablábamos tras micrófono, que yo escuchándote inmediatamente pienso, bueno, esta visión holística claramente choca con el espíritu del tiempo en que vivió Allende, porque era exactamente todo lo contrario, una realidad muy polarizada, donde la sociedad está fragmentada, bueno, el mundo estaba dividido, ¿no? Recordemos que estábamos en época de Guerra Fría, y Allende llega con estas ideas, ¿no?, de vía pacífica al socialismo. Me gustaría que nos explicaras también qué es la vía pacífica. Lo mismo, la cosa pacífica, ¿no? Tú muy bien dices, la época de Allende es la Guerra Fría. Y con la Guerra Fría todo es conflicto, todo es enfrentamiento, todo es espionaje, todo es desconfiar de todos, ¿no? Y Salvador Allende, por su formación familiar, política, etcétera, él tiene otra instalación en el mundo, ¿no? Que es justamente la capacidad de que todos nos podemos entender, que todos podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es la revolución con empanadas y vino tinto. Yo creo que esa imagen
quien la usa específicamente para distanciarse de los modelos revolucionarios de otros lugares, ¿no es cierto? Esto no va a ser con vodka, no va a ser con... Claro. Con ron, o con ron, no, esto va a ser con vino y empanada. Bueno, de ahí nace el texto. Pero es una posibilidad, claro, el arraigo en lo local, en hacer una revolución socialista, pero con una identidad histórica y cultural muy propia. Eso, pero con eso está también convocando a un mundo de encuentro. Tú no, el vino y la empanada no es en un contexto de guerra ni de agarrarse claro, a conflictadas, pues, sino que es una cosa de encuentro. Hagamos el encuentro más grande, la posibilidad, la alianza posible más grande social que nos permita cumplir estas 40 medidas básicas para el bien del pueblo chileno. Si eso es transición al socialismo, excelente, pero lo importante es 40 medidas que nos puedan permitir transitar hacia un mundo más humano. Eso es una voluntad más pacifista, diría yo, más pacífica, ¿eh? Él tiene que ver, ya en los años fines, los 40, ¿no? Él está involucrado en actividades muy pacifistas. Bueno, él, yo entiendo que en su vida como parlamentario tuvo buenas relaciones con parlamentarios de todas, digamos, de todas las bancadas, de todos los colores políticos. También. Por su propio estilo personal también. Exacto. Diga, es un rasgo de su personalidad. Es un rasgo de su personalidad, que va a influir también en su ideología política, ¿no? Un tipo que está siempre con la capacidad de poder dialogar con el que tiene delante, ¿ah? Eso yo creo que conforma el entramado de su carácter individual y social. Eso es. Hay una carta muy bella, oye, de la Gabriela Mistral a Salvador Allende, que es del año 49, donde la Gabriela Mistral le dice, mire usted, yo lo valoro mucho por su espíritu de paz, ya estamos empezando la Guerra Fría, ¿no? Entonces, ¿por qué no me escribe usted una página sobre Chile y el movimiento pacifista mundial? Bueno, esa carta, que desgraciadamente no tenemos la respuesta de Allende, pero que está en el epistolario de la Gabriela Mistral, muestra el ambiente en que se podía mover Salvador Allende. O sea, no era también, él no estaba solamente instalado, digamos, dentro de una izquierda mezquina y dogmática, digamos, sino que dentro de una concepción del hombre y de la mujer en una sociedad mucho más amplia y, sí, ideológica. Claro. Pero los que no querían dialogar con Salvador Allende claramente fueron eran los tantos, Estados, ¿no? o sea, la derecha chilena obviamente, pero también es muy importante Estados Unidos y la figura de Richard Nixon, ¿no? Que hace un tiempo se desclasificaron unas conversaciones de Richard Nixon donde trataba a Allende de hijo de puta, de que había que hacer derribar su gobierno por cualquier medio, y es un antecedente de la historia que no podemos desconocer, ¿no? Y a mí me gustaría que tú le explicaras a nuestros auditores un poco por qué este odio parido contra Salvador Allende y su gobierno y la necesidad de Estados Unidos de apoyarnos, o por una parte de intervenir en la política interna del país y de derribar a Allende finalmente, ¿no? Claro, ahí tú ves perfectamente las dos lógicas, oye, porque Estados Unidos, con la guerra de Vietnam a todo dar en esos años, ¿no? Ni con un Nixon arriba en la Casa Blanca, es expresión justamente de toda esa agresión imperial clásica de Estados Unidos, porque ese momento era aún más horrible y militante, ¿no? Y entonces enfrentarse con este Allende, que claro, lo principal de Estados Unidos, de su lógica bipolar y tal, claro, entenderlo como el mal, ¿no? Como lo satánico, ¿no? Y claro, y todas esas frases ofensivas. En cambio que Allende no está en esa parada, pues, ¿no? Incluso él quiere hablar con Nixon. Cuando va a Naciones Unidas, el 72, él quiere lograr una entrevista personal con Richard Nixon. Humberto Díaz Casanueva, que era embajador en ese momento, aclara muy bien la voluntad de Allende de querer encontrarse con Nixon y de igual a igual, con respeto, plantear lo que es, cuál es el programa, claro, de la Unidad Popular, y aclararle muchas cosas que parece que no las tiene claras, y en fin, una actitud muy, muy así, dialogante. Obviamente Nixon jamás le dio la pasada, ¿no? Claro. O sea, igual, si uno lo ve en la historia, cada cierto tiempo en Estados Unidos hay presidentes como el que tienen ahora, ¿no? Digamos, si Allende estuviese ahora con Trump, yo creo que sería lo mismo, ¿no? Claro, hay momentos que el conflicto se hace terrible, ¿no?
Fíjate que ahí solamente se pudo entrevistar con George Bush en Washington. ¿Ah? Con George Bush padre. George Bush papá, que fue después presidente y que participó en la guerra del Golfo. Y director de la CIA. Sí. Y claro, y ahí entonces Allende le dice que él tiene mucho respeto por el pueblo de Estados Unidos, porque eso es muy notable. Allende respeta a todos los pueblos. Y ahí es donde se logra la alianza y el reconocimiento de la humanidad, cuando tú sabes encontrarte con un pueblo, ¿no? Pero no con el imperialismo, porque el imperialismo es la negación de lo popular, ¿no? Y entonces le dice, le dice la CIA que no es del pueblo, le dice Allende. Entonces Bush le dice, pero ¿cómo? Si la CIA es el pueblo de Estados Unidos. Ante eso Allende le dice, la entrevista ha terminado. Señor Bush, retírese. O sea, también él es muy claro en decir hasta dónde yo puedo llegar a dialogar. O sea, yo no puedo dialogar con alguien que tiene tan confundida la mente, ¿no? Oye, pero entonces eso aclara muy bien en lo que era el imperialismo en ese momento de los yanquis del año 70, Claro. en los 70, ¿no? Y cómo un Allende más bien quiere conversar, dialogar, decir, esto es lo que nosotros planteamos, y en un ambiente de respeto mutuo y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Son los valores de Allende, ¿no? estos mismos valores, ¿no? Esta misma voluntad de dialogar que tú mencionas es lo que lo convierte, por otra parte, ¿no? En la otra cara de la moneda, para la izquierda más dura, era un blando, era esta vía chilena al socialismo para Cuba, para los Castro, ¿no? Era, ¿cómo decirlo? Para que suene educado, ¿no? Allende era muy blando para la izquierda, digamos, más ortodoxa. ¿Es así? En su relación con Cuba, en su relación acá con el Partido Socialista. Claro, que decir blando ya es pensar que, a ver, lo blando es lo malo, ¿no? Claro. O lo débil. Claro, hay que usar una otra forma de entender, oye, la historia también. Porque ¿quién hace la historia? Es la fortaleza versus la debilidad. Esa es la lógica de los imperios, ¿no? Es la lógica... la lógica binaria. La lógica binaria. El bien y el mal. Del bien y el mal, del superhombre, ¿no? De Nietzsche, donde el superhombre es el fuerte, y entonces los que no son fuertes son unos pobres subhombres, ¿no? Los débiles. Claro. Dentro de esa concepción antropológica del ser humano es donde Salvador Allende no cuaja, po. Claro. Porque él no está en esa lógica de los fuertes versus los débiles. Fortaleza y debilidad, que es un lenguaje que hasta el día de hoy nosotros tenemos, ¿no? Claro. Porque la fortaleza sería lo bueno y la debilidad lo malo, ¿no? Todavía dependemos de esa cosmología, esa antropología media absurda, ¿no? Yo creo que Allende está planteando otra forma. Él dice, bueno, no, tenemos que encontrarnos, dialogar, y ahí está nuestra, no diría fortaleza, porque caemos en el mismo lenguaje, pero ahí está nuestra intuición, nuestra capacidad. Nuestra capacidad de hacerlo bien. De hacer las cosas, de hacer historia. Claro. La historia la hacemos de otra manera. No fortaleza versus debilidad. Yo creo que es el conflicto con Fidel. Fidel Castro, ¿no? En el famoso discurso de despedida de Chile, después de estar un buen rato aquí en Chile, en el Estadio Nacional, le dicen, ustedes son débiles, este gobierno es pura debilidad. Justamente Fidel representa un poco esta lógica que estoy hablando. Exacto. De la fortaleza, poder, acumular poder. Es muy masculino también, ¿no? Y muy patriarcal. Es muy patriarcal. Claro, pues. Y Allende no se aparta de esa lógica. ¿Ah? Él dice, no, más bien lo que hay que hacer es un horizonte horizontal, encontrarnos. Dialogar. Y nos ponernos de acuerdo en un consenso que sea. Pero no, mira, yo soy fuerte y tú eres un poca cosa porque eres un débil, ¿no? Creo que esa antropología, oye, recorre todo el siglo XX, y eso del fascismo, y el estalinismo, y todos los. Y entonces lo que hay que entender a Allende es que está en otra lógica histórica, donde no se juega la cuestión a base de fortaleza-debilidad, sino que a través de acuerdos por los cuales se avanza en la fraternidad, en la posibilidad de hallar consenso. Lo débil. Fíjate que él admiró, ¿sabía quién admiraba políticamente? Una vez le preguntaron, ¿cuál es el líder político más importante de su época, de su tiempo? Y dice Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh es justamente Vietnam, un país supuestamente débil y todo, pero que es capaz de instalar la humanidad del pueblo y del sudeste asiático con otra lógica, contra esa fortaleza, y al final, claro, hasta los fuertes
tienen que desaparecer ahí. ¿Quién? Los yanquis se van de Vietnam. Ese es el tipo de personalidad, yo creo que Allende consideraba como luminosa, ¿no? Gente que de una aparente debilidad, pero que también tenía la fuerza de la humanidad. Ho Chi Minh. Hasta el Che Guevara, yo creo que él se sentía más cerca del Che Guevara que de Fidel, ¿eh? Claro. Para que estamos con cuento, que Fidel era una relación, claro, muy protocolar y muy eran los líderes ahí. Bueno, pero a nivel de corazón, de entendimiento personal, de intuición humana, yo creo que Allende se entendía mucho más con el Che. Era mucho más compinche, más amigo. De hecho, así lo dan las fuentes. Claro. ¿Y tú sientes que Allende fue un incomprendido de su época o fue ingenuo igual? ¿Qué piensas tú? No, porque decir ingenuo es otra vez caer en esta cosa de... Sí, lo ocupo sabiendo lo débil. la carga semántica, ¿no?, que puede tener el adjetivo ingenuo en este caso. Digo, para... Sí. Claro, ingenuo, manténlo entre comillas entonces, porque, claro, puede ser ingenuo dentro de esta lógica más jerárquica y patriarcal, sin duda, que es la que hace la historia, diría algún historiador. ¿Pero por qué? ¿Por qué la historia no se puede hacer de otra manera? Exacto. Ahí está. Yo creo que Allende, ese es su legado más importante. La historia se hace de otra manera. Y donde el compañero es compañero nomás. Y el compañero presidente. No es el conductor. ¿no? Yo estoy uno más, que estoy en la lucha de muchas generaciones con otra gente. Y es una cuestión que no se detiene. Es lo que va a decir el 11 de septiembre. ¿no? Exacto. El proceso no, la historia no se detiene, no la detiene ni el crimen. La historia no puede ser detenida por una voluntad así patriarcal. La historia sigue de alguna manera por el cauce de los pueblos que son los que hacen la historia. Pues la historia es nuestra, la hacen los pueblos, ¿no? Esta famosa frase. Eso, yo creo que él plantea una concepción de la historia distinta. Que en la época, a ver, a lo mejor no fue entendida, no fue inteligida, ¿no? Es curioso, fíjate que en una entrevista que le hace Salazar a Carlos Altamirano, en un libro no muy lejano. Carlos Altamirano fue una de las piedras en el zapato de Allende. Y la piedra en el zapato. Y le dice, mira, yo creo que Allende, con quien su pacifismo lo haría solo comparable con Gandhi. Es una frase rara, porque se suspendida en la conversación con Salazar. Porque Salazar tampoco retoma esa frase, ¿no? Queda como un... Queda resonando ahí. Si el propio Altamirano, después de los tantazos años después, viene a reconocer que su amigo y colega y compañero Allende tenía toda esa valoría, ese valor histórico, es que por ahí hay que empezar a reconocerlo, por lo menos. Pues. Claro. Si él pasa. Sí, yo creo que tiene que dar a entender un Allende que está no vigente, pero distinto a la concepción en la cual estuvo terriblemente sometido en su época. ¿Y tú crees que esta puede ser una gran lección que debería sacar la izquierda actual? ¿Dónde tú? La izquierda, la derecha y el centro. Todo el mundo. Todo el mundo tiene que aprender a que las relaciones humanas tienen que entenderse de otra manera. Que no es a través de la fuerza. Mira lo que nos llevó a la fuerza. Claro. ¿no? O sea, claro. ¿no? Y si seguimos todavía con esa lógica de la fuerza y de la fortaleza y la debilidad y todas esas pamplinas, digamos, patriarcales, no vamos a entender a Allende y lo vamos a considerar siempre como un tipo ingenuo, un blando, excepto todas las palabras que aquí han sido dichas, ¿no? Pero el imperialismo, que no es tonto, sabía que la propuesta de Allende era más peligrosa que la de Cuba. Kissinger siempre dice, mira, porque es otra forma de entender las cosas. O sea, claro. Descontrola, desestabiliza la lógica jerárquica del poder. Claro, y Kissinger, que era un viejo zorro, ¿no? Lo leyó muy bien, ¿no? Y supo, ¿cachai? Que esto está... Por eso había que pararlo, porque esa quizá era más peligroso, más complicado, más desestabilizante. Porque podía irradiarse para Europa, lo que iba a ser el eurocomunismo, en fin, o posibilidades distintas de concebir el socialismo, ¿no? Claro. Sí. Mira qué interesante reflexión con la que nos quedamos en este programa. Bueno, ha sido un agrado conversar contigo. Me gustó mucho esta mirada, ¿no?, de Salvador Allende como un pacifista, como un hombre dialogante. Sí. Y eso, tú pediste la última canción del programa. Sí, esta me gusta porque de partida con Cumén, que es un conjunto tan lindo y tan chileno, y el compositor, que es Sergio Ortega, que
están vinculados al tiempo del tiempo de Allende. Entonces vamos a despedir la hora del museo con esta canción que programó Maximiliano. Quiero agradecer a Daniel Cuevas que nos acompañó hoy en el control. Y nos vamos con Presidente Allende. Hasta mañana. Canto y hazaña, los niños de Chile, Salvador se llaman, junto al gran O'Higgins, junto a Balmaceda, tu glorioso ejemplo en la patria queda. La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.